Pero, bueno, como les decía, vamos ahora con lo que son las posturas sobre el liderazgo. La primera postura va a ser sobre el liderazgo maquiavélico, es decir, una postura que se basa principalmente en el libro del Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Para darnos una noción sobre lo que quiere tratar Maquiavelo a lo largo de su obra, vamos a introducir el pensamiento de él mediante esta cita. Dice, podemos llamar buen uso a los actos crueles que se ejercen de una vez, tan solo por la necesidad de proveer a la propia seguridad sin continuarlos después, y al mismo tiempo trata uno de dirigirlos, cuanto sea posible, hacia la mayor utilidad de los gobernados. Aquí como podemos ver, ya nos vamos dando cuenta cuáles son los tintes que utiliza Maquiavelo sobre su postura política y o organizacional o trato con las demás personas con tal de conseguir fines. Porque recordemos, como se le atribuye a él, el fin justifica los medios. Pese a que no lo dijo él, resume muy bien, sinceramente, la noción de la acción en sí por parte de este autor, de este filósofo, de este pensador. Bueno, también esto es muy importante, este símbolo, este ícono del zorro, de la zorra, puesto que para Maquiavelo el líder ha de poseer tanto la astucia de la zorra como el coraje del león, puesto que el león representa coraje, la capacidad de tomar decisiones y hacer frente. La zorra quiere decir la astucia, la capacidad de identificar cuáles son los mejores medios, los más prudentes, los que tienen un menor costo y ofrecen un mayor beneficio, y mediante el coraje tomarlos, decidirse. Por ello es que dice que el líder ha de poseer tanto el coraje del león como la astucia de la zorra. Ok, notas relevantes, principalmente, primeramente, disculpen, respecto a la etimología, el origen de la palabra tesis eh, proviene del verbo titemi, que quiere decir yo pongo, posición o bien proponer. Y el sufijo sis, que quiere decir acción, connota acción. Por ende, lo que se puede entender como tesis, la acción de proponer. Por ello, la tesis de Maquiavelo, la proposición de Maquiavelo sobre el liderazgo. Fin que persigue, brindar herramientas sensatas y realistas a los líderes que sean capaces de lidiar con situaciones adversas que se le presentan, siendo importante aquí esto, realistas, sensatas, situaciones adversas, pues porque Maquiavelo muchas veces se utiliza el adjetivo calificativo de maquiavélico como si fuera alguien malvado, alguien sucio, pero si se usara más correctamente ese adjetivo, sería alguien pragmático, alguien sistemático, alguien que busca la mayor eficiencia en todo eso que hace con el menor costo. Por ello, una vez más, la cita del fin justifica los medios, que no es de Maquiavelo, pero se le atribuye. Puntos a tratar. En la tesis de Maquiavelo, en liderazgo maquiavélico, vamos a tratar 4 puntos, que serían las competencias de líder, entendiendo competencias como las capacidades, las virtudes, las habilidades técnicas intelectuales desarrolladas y o talentos innatos que han sido igualmente trabajados por él, de la actitud, modo de ser, como recordemos esto desde el punto de vista aristotélico, y trato con los demás, la forma en que los líderes han de interactuar con las demás personas que están involucradas en su círculo de influencia, ya sea a nivel personal o a nivel organizacional. Y justamente hablando de nivel organizacional, tenemos aquí lo que sería el equipo de trabajo, lo que Maquiavelo denomina ministros en el caso del gobierno, del Estado. Pero no, recordemos, o sea, que esto está, el libro en sí está en términos políticos, pero puede ser extrapolable al ámbito de las relaciones humanas o bien el ámbito empresarial. Con ello vamos con el primer concepto, que sería de competencias de líder. Primeramente, una leve introducción para identificar cuál es el rumbo de este parámetro, este aspecto. Tengo una cita de extraída del libro Maquiavelo. Esta es la estructura, por cierto, que vamos a seguir a lo largo de la capacitación.
donde se presenta el punto que vamos a tratar, una cita que ayuda a introducir la perspectiva y después la explicación. Con ello, la postura Maquiavelo nos dice, ningún principado puede estar seguro cuando no tiene tropas que le pertenezcan en propiedad. Depender por completo de la suerte, depende por completo de la suerte, porque carece de la virtud necesaria para defenderla en la adversidad. Ninguna cosa es tan débil ni tan vacilante como la reputación de una potencia que no está fundada sobre sus propias fuerzas. He aquí la importancia de contar con nuestros propios recursos, de poseer nuestra propia fuerza laboral, de nuestras propias herramientas, puesto que si no se posee eso propio, a como va, se puede ir, a como viene, se va. Ok, vamos ahora con lo que es la explicación. Ahora le pongo la cámara. Voy a ponerla aquí. Ok, sobre la importancia de contar con nuestras propias armas y el perjuicio de depender de los demás. Primeramente, nos comenta Maquiavelo sobre que la mejor fortaleza que podemos tener nosotros como personas, como líderes en general, es ser queridos, admirados y temidos por su propio equipo de trabajo. Ganarse la confianza y la estima de los clientes. Es curioso, ¿verdad? Porque cómo uno va a ser querido y temido. Es decir, aquí a grandes rasgos, lo que quiere decir esto es que nosotros ah, debemos de poseer la capacidad de ejercer fuerza y la conciencia para ejercerla de una forma prudente. Es ahí por ello. Es decir, también que cuando se es solo bueno, solo bueno, solo bueno, y no se puede hacer la disposición de ser malo, no se es bueno en todo, porque no se es consciente, sino impositivamente. Después, desarrollo y mejora de las competencias, incremento de la confianza de los aliados y el pueblo, y temer en las competencias. Es decir, aquí, cuando nosotros poseemos nuestras propias armas, cuando hemos desarrollado nuestras propias virtudes, fomentamos el crecimiento de esa confianza. ¿Cómo? Por medio de lo que inspiramos, por medio de lo que hacemos, de lo que somos, perdón, tanto a nuestro equipo de trabajo como a nuestros clientes, a nuestros amigos, nuestra familia. Y a su vez, como nosotros poseemos esas capacidades, esa fuerza y se posee la capacidad de ejecutarla, ese poder visto de otra forma inspira temor. ¿Por qué? Porque igualmente se ve que uno es alguien fuerte, alguien poderoso, alguien que puede ayudar a las personas justamente porque se posee la capacidad de ayudar. Pero como se tiene esa capacidad, como se tiene esa virtud, es un principio, por lo que la aplicación puede variar justamente de acuerdo a las necesidades del contexto. De, y si dentro de esas necesidades, desde la tesis maquiavélica, si es necesario ser severos, se puede ser severos. ¿Por qué? Porque se posee la capacidad de hacerlo. Después, el tercer punto, sobre su relación con la fortuna. Él comenta que arrebato de lo que no supo cuidarse en cuanto a la fortuna. La fortuna, lo que nos da, nos lo quita, si no tiene algo que lo sustenta. Es decir, puede que un negocio pegue de una vez, tenga un producto increíble y tiene una alza en las ventas estrepitoso. Es un boom en el mercado. Sin embargo, si no se posee la capacidad para mejorar el producto, no se posee la capacidad para innovar, para implementar cambios, para fomentar la creación de nuevos productos, eh, la gente se acostumbra. La gente desfasa las cosas demasiado rápido, más hoy día. Entonces, sobre esto de virtud o vicio es eso. Nosotros, si desarrollamos la capacidad de crear, si tenemos y desarrollamos esa capacidad para crear con que un producto pegue, primero se va a saber cómo identificar los factores de éxito
de dicho producto y volver a emularlos. O igualmente, si se fracasa, se va a poder identificar en qué se falló porque se tiene la capacidad de reconocerlo. He ahí sobre su relación con la fortuna. Por ello, aquí Maquiavelo, una cita para relacionada con lo que acabamos de ver, dice, la mejor fortaleza que puede haber es no ser aborrecido de su pueblo. Aun cuando tuvieras fortalezas, si el pueblo te aborrece, estas no podrán salvarte, porque si él toma las armas contra ti, no le faltarán extranjeros que vengan a socorrerle. Es decir, esto aquí una vez más está en términos políticos, pero si lo extrapolamos al ámbito empresarial del siglo XXI y aún más concretamente en esta década, ¿qué quiere decir esto? Es decir, nosotros, nuestra mayor fortaleza es ser amados por los que se encuentran en nuestro círculo de influencia. Por ejemplo, nuestros colaboradores. ¿Por qué? Porque un colaborador contento le va a dar una buena cara al cliente, va a venderle más al cliente, va a saber cómo venderle al cliente, va a obtener un mejor rendimiento, pero un empleado que no posee esas cualidades, que está por obligación o por necesidad, sino por decisión, va a cumplir un rol nada más, no se va a apropiar de él. Igualmente un cliente. Si mis clientes no están contentos conmigo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a llegar alguien más y va a socorrerle, va a venir alguien extranjero y le va a ofrecer lo que yo no estoy haciendo. Es ahí a lo que se refiere Maquiavelo. Después, sobre la importancia de contar con nuestras propias armas, ok, pues esta es la segunda parte, aquí lo pueden ver. Dice, sobre su semejanza con el zapato de la Cenicienta. Ok, vamos a ver qué tiene que ver esto con la Cenicienta. Dice, el zapato que le talla a uno le queda grande a otro. He ahí la importancia de usar nuestras propias armas. Es decir, lo que a mí me queda bien, lo que a mi empresa le sirve, lo que a Fabián como persona le queda perfectamente, a Pablo, a Pedro, a Juan, puede que le quede muy grande o no se adapte. ¿Por qué? Porque tienen necesidades distintas, conocimiento distinto, experiencia distinta, modos de vivir su vida muy diferentes. Entonces, yo debo de seleccionar lo que me quede bien a mí, lo que se adapta a mis virtudes, a mis limitaciones y a lo que se aplica. A eso es a lo que se refiere. Sobre el tiempo y el costo-oportunidad. Evitar distraerse en sobremedida con el ocio vago. Usar el tiempo para fortalecer sus propias armas. Aquí Maquiavelo comenta que cuando una persona se distrae con los placeres de la vida y descuida sus labores, por obvias razones, se verán la obligación de tener que renunciar a esos placeres en un momento dado. ¿Por qué? Porque no cumplió con lo que tenía que cumplir. Por ello es que comenta que siempre se va a estar ejerciendo la práctica, el arte de las armas, es decir, estar mejorando continuamente. Esto no quiere decir que uno debe caer en el utilitarismo de hoy día, producto del capitalismo. Es decir, esa necesidad que uno tiene de mejorar, 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 de ser más productivo, más productivo, más productivo, hacer, hacer, hacer. No, 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 no. Nosotros no somos máquinas, somos humanos. Por ello, una vez más, es aurea mediocritas. Es un término medio. Recordemos, estamos viendo esto de forma integral. Tercer punto, sobre el análisis del contexto. Be water, my friend, decía Bruce Lee. Esta es una cita de Bruce Lee. Be water, my friend. Capacidad para adaptarse a lo que el contexto requiera por parte del líder. Es decir, cuando uno tiende demasiado a una cosa, ah, efectiva, por claras razones va a tener que descuidar otra. Es necesario oscilar entre uno y otro sin caer en la vaguedad completamente. Si ocupo estar acá, estoy acá. Si ocupo estar acá, estar acá. Acá, acá. Así, dependiendo de lo que me vaya requiriendo el contexto.
pero lo importante es tener la capacidad para identificar cuándo debo estar aquí, cuándo debo estar aquí, cuándo volverme acá, y así sucesivamente, a través de la atención, a través de lo que nos dice el cuerpo, a través de lo que nos dicen las personas de nuestro entorno, todo ello. Aquí Maquiavelo resume lo que expusimos anteriormente con esta cita. Si tomas las armaduras ajenas, o bien ellas se te caen de los hombros, o te pesan mucho, o te aprietan y embarazan. Es decir, lo que es bueno para Juan no es bueno para Pedro, sencillamente. Lo que es bueno para Maquiavelo es bueno para Maquiavelo. Lo que es bueno para Carnegie es bueno para Carnegie. Podrán tener semejanzas, similitudes, pero también sus diferencias. Es que son individuos, no son uno. Ellos siguen siendo ellos mismos. Nosotros seguimos siendo nosotros mismos. Yo sigo siendo yo. Y lo que le sirve a Fabián, le sirve a Fabián. Y lo que me sirve hoy, tal vez ya no me sirvan 10 no me sirvan 10 años. Pero si hoy me sirve y puedo sacarle provecho, debo procurar aprovecharlo realmente. Y una vez cuando me vaya dando cuenta que ya no, entonces, ¿qué me toca? Realizar, ajustarme de nuevo. ¿A qué? A las necesidades de contexto. Sobre los posibles frentes de ataque y perjuicios. Aquí Maquiavelo nos comenta lo siguiente, que hay dos posibles ventanas de oportunidad y o amenazas. ¿Cuáles son? La apertura interna, lo que se vincula al pueblo, a nuestro equipo de trabajo, a nuestra fuerza laboral o a nuestros clientes. Entonces, cuanto mejor cuidemos a nuestros clientes, cuanto mejor cuidemos a nuestros colaboradores, más fuertes seremos internamente. Y sin embargo, y esto lo importante es que cuando adentro estamos bien, no se va a producir un golpe de estado. Es decir, hoy día no es como que van a eliminar el CEO de una empresa así como así. Sí puede pasar, pero no es tan sencillo como antes. Lo que quiere decir es que primero seamos fuertes de adentro hacia afuera. Segundo, apertura externa, vinculada a las armas, a nuestras competencias, nuestras capacidades. ¿Por qué? Porque eso está relacionado con nuestra capacidad de atacar o defendernos, la robustez del negocio, la capacidad de hacer frente a precios, nuestras estrategias de marketing, logística, finanzas, las alianzas comerciales. Cuanto mejor trabajadas tenga mis armas, cuanto mejor eh, capacite a mi fuerza laboral, cuanto más me capacite yo mismo, más voy a poder ofrecer, más voy a poder mayor, más, voy a tener mayor cantidad y mejor calidad de juguetes o de armas con los que puedo actuar en el mercado, ya sea para beneficiar a mis colaboradores, para defenderme a mí mismo. A eso es a lo que se refiere este punto. Aquí Maquiavelo lo vuelve a comentar, nos dice, quien no preparó los fundamentos de su soberanía antes de ser príncipe, podía hacerlo después si tiene un superior talento. Aunque estos fundamentos no quedan aunque estos fundamentos no puedan formarse entonces más que con muchos disgustos para el arquitecto y muchos peligros para el edificio. Es decir, si yo me preparo en la marcha, no va a ser lo mismo que si yo me hubiera preparado al momento de cumplir con mis deberes. Es mejor prepararse en el momento debido, en todo, en completamente todo. Es mejor prepararse en el momento debido y no hacerlo a la carrera. ¿Por qué? Porque las cosas no van a salir de la mejor manera. Vamos con el siguiente punto, que es la actitud o modo de ser de líder. ¿Qué nos comenta Maquiavelo? Maquiavelo nos comenta que podemos llamar buen uso a los actos crueles que se ejercen de una vez, tan solo por la necesidad de proveer a la propia seguridad, sin continuarlos después, y al mismo tiempo trata uno de dirigirlos cuanto sea posible hacia la mayor utilidad de los gobernados. Es decir, no ser malos por ser malos, ni actuar severamente con la gente solo por el actuar con ellos, no, sino serlo porque realmente se requiere, porque es por el bien común, acudir a esos medios que son un poco
disgustantes, que no son del todo placenteros, pero es más costoso a largo plazo que una persona no aprenda a ser así, porque cuando algo está torcido, si no se endereza, puede que caiga a ras del cielo, del suelo, perdón. Por ello, Maquiavelo nos comenta que sobre el modo de ser, de actuar y la actitud de líder y el perjuicio de siempre querer ser buenos. Nos comenta sobre este punto, ¿ok? Sobre lo que sería cómo nos comportamos, nuestra actitud con nosotros y con nosotros mismos. Y qué pasa si queremos siempre ser buenos. Ok, primeramente sobre el modo de expresarse. Postura corporal, gestos, comportamiento, tono de voz, lenguaje corporal y verbal. Es decir, todo lo que comentamos anteriormente, ejemplificado con el caso de las langostas. La langosta, ¿qué es lo que se fija? La tenaza, la compostura física, que inspire confianza. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando uno inspira confianza, a la vez, sin darse cuenta, también es posible que inspire temor. ¿Por qué? Porque se posee la fuerza de ser bueno. Por ende, si es necesario, se posee la fuerza también de valer sus propios derechos, donde algunos van a adjudicar que es ser malo. He ahí todo lo relacionado a la postura corporal, actuar con autoridad, no actuar, ojo, ojo, actuar con autoridad, no es forma autoritaria, que es distinto, ¿ok? Es muy diferente poseer autoridad que ser autoritario, es distinto, no es lo mismo. Después, sobre la capacidad de ser malos y severos, castigos, amonestaciones, aumentos de cargas laborales, liberalidad y avaricia. Es decir, lo que les acabo de comentar, es necesario que uno ap- reconozca cuándo es necesario virar hacia otro lado, aunque el hecho de ir en dirección contraria vaya en contra de lo que quiere la mayoría. Muchas veces va a pasar eso. Pero si se quiere el bien para esa mayoría, es necesario que por ocasiones vayamos en contra de las posiciones de ellos. Porque si se sigue la misma tendencia, puede que el daño sea mayor. Y la gente normalmente no va a comprender eso hasta cuando ya pasa el tiempo. Por ello es que dice que es necesario tener la capacidad de ser malo, es decir, de poder actuar de esa forma y de soportar esa clase de juicios que se le suelen adjudicar. Después, sobre la moderación y la prudencia, ser buenos cuando se debe, ser malos cuando se requiere, evitar el exceso de uno o el otro. Recordemos ahora mediocritas, un término medio. De nada sirve ser mucho en una cosa y muy poco de la otra, porque a fin de cuentas, si se es mucho en algo o se es poco en otra cosa, igualmente se puede decir que somos igualmente malos. Ah, ¿por qué? Porque la intención es un término medio. Como diría mi papá, llevar la fiesta en paz es justamente eso, tener un término medio en las cosas. Y dependiendo de qué, no de la cosa en sí, sino en nosotros y nuestro contexto. Por ello aquí, por ello aquí nos dice Nicolás Maquiavelo. Por la misma razón de que los actos de severidad deben hacerse todos juntos y dejando menos tiempo para reflexionar en ellos, ofenden menos. De ese modo, los beneficios deben hacerse poco a poco, a fin de que tengan lugar para saborearlo mejor, como cuando comemos chocolate. Es mejor, es más, pongámoslo así, es como comer chocolate y tomarse una medicina. Es preferible comerse el chocolate poquito a poco para disfrutar del dulce, del placer, pero la medicina, el jarabe, es mejor hacerle de uno, todo de un solo, para no saborearlo y hacerlo tragado y que se digiera él sin haber tenido que pasar más de la cuenta en nuestra boca. Eso es lo que se refiere. Es una forma muy práctica de representar el, el exceso y el defecto, o la severidad y el beneficio. El jarabe y el chocolate. Después, esta segunda parte que nos comenta sobre el desarrollo de una presencia poderosa, igualmente relacionado con nuestro lenguaje no verbal y nuestro lenguaje verbal. Todo se entrena, el modo de expresarse no es la excepción. Aprender a actuar con autoridad propia y confianza. Todos son capacidades, recordemos modo de ser. El efecto del uso del tiempo en el carácter.
La vagancia en el ocio se refleja en el carácter del líder. Somos en gran medida el uso que le damos a nuestro tiempo. Esa es una postura que resalta mucho Maquiavelo a lo largo de su obra. Por ende, no es solamente trabajar, 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 porque también hay una vida que vivir, pero es una vez más un término medio donde podamos trabajar, disfrutar de nuestro trabajo, porque muchas veces, por ejemplo, hay una cita de Jean-Paul Sartre que dice que la libertad no es hacer lo que se ama, sino amar lo que se hace. Por ende, si yo soy capaz de amar lo que estoy haciendo, y se puede decir que soy libre. Pero, ¿qué es lo que sucede con el ocio? El ocio puede ayudarnos a crecer y a disfrutar de la vida en sí, pero si es un ocio distraído, va a fomentar justamente esa distracción, va a fomentar que nosotros desarrollemos ese modo de ser distraído. Sobre los beneficios de la adversidad, las competencias son desarrolladas cuando son puestas a prueba. Esta es la gran bendición de la adversidad. Pues bueno, sobre lo que sería discúlpeme. Sobre los beneficios de la adversidad, es necesario contemplar las competencias que se crean gracias a cuando somos puestos a prueba. Por ejemplo, una vez Séneca dijo que no haya nadie más desgraciado que aquel que la adversidad nunca tocó su puerta. ¿Por qué? Porque él no sabe lo que es capaz. Justamente también se dice que es gracias a los grandes naufragios que se forjan los mejores capitanes de sus veleros. ¿Por qué? Porque y es gracias a las dificultades que yo mejoro como persona. Rara vez uno logra mejorar cuando está conforme. A todos nos ha tocado pasar situaciones difíciles y es gracias a esas situaciones difíciles que nosotros salimos fortalecidos. A veces salimos endurecidos más bien, pero eso no es el final, sino más bien es parte del proceso, porque la roca rígida muchas veces se rota por la tenacidad del agua. Ok, después, ¿qué nos tiene que decir aquí Maquiavelo sobre esto? Él nos comenta lo siguiente. Es menester mantener el alma tan de acuerdo con tu espíritu, en caso necesario, sepas variar a todo lo contrario. Tu espíritu debe estar dispuesto a variar según lo exijan de él los vientos y las variaciones de la fortuna. Y como ya he dicho más arriba, a no apartarse del bien mientras pueda, pero también a saber entrar en el mal cuando haya necesidad. ¿Por qué? Porque si nosotros intentamos ser siempre buenos, puede que acabemos en un camino no tan beneficioso para nosotros ni para los demás. Eso es lo que sucede muchas veces con la evasión. La evasión no siempre es la mejor solución. ¿Por qué? Porque justamente no soluciona nada, le da la espalda. La confrontación de forma desmedida e imprudente tampoco lo es. Por ello es un término medio. Ahora vamos con lo que sería el trato de los demás. Sin embargo, vamos a hacer esto en en el siguiente video, porque ya una vez más se me va a cerrar la sesión. Entonces nos vemos muy pronto.